Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados a las 4 de la tarde en punto, que es la hora de platicar de historia de México, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que aún se alcanza hasta el extranjero, porque puede escucharse en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y bueno, eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet. También pueden ustedes sintonizarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su presencia, gracias por su compañía. Les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias de nueva cuenta por su valiosa compañía y, pues si les parece a ustedes bien, amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Y vamos a continuar platicando acerca de esta inquietud que seguramente muchos tenemos, de a qué se debe esta relación tan peculiar que los mexicanos, la gran mayoría, tenemos respecto de nuestros gobernantes, de los cuales esperamos todo, que nos resuelvan todo, que nos remedien todo, y a cambio, los gobernantes han asumido, desde hace muchísimos siglos, la idea de que pueden ellos exigirlo todo. Esperan ser obedecidos, esperan ser respetados, no permiten ni toleran ningún tipo de disidencia. Al contrario, establecen una uniformidad de pensamiento. Y esto sucede no recientemente. Es una constante histórica que por lo menos podemos documentar desde hace 700 años, si no es que de mucho tiempo más atrás, cuando, por lo menos según las fuentes, se funda la Gran Tenochtitlan. Eso platicábamos la semana anterior y específicamente habíamos hablado respecto, y lo recapitularé en un minuto, de cómo eran las relaciones entre el pueblo mexica y sus tlatoanis, sus gobernantes. Identificados además en los cantares nahuas, en donde el tlatoani es identificado como una ceiba frondosa, como un fuerte ahuehuete, cuya sombra protege al pueblo. Y dicen los mismos poetas aztecas que el tlatoani lleva en su regazo las cosas del pueblo, que lleva sobre sus espaldas al pueblo. Él se encarga de dar de comer al pueblo. Él se encarga de darle seguridad al pueblo, de darle tierra al pueblo, de resolverle todas sus necesidades. A cambio, por supuesto, es obedecido, es temido, porque el tlatoani impone una uniformidad de pensamiento que exige a todos. Todos deben actuar conforme el tlatoani lo dice. A su vez, el propio tlatoani, cuya definición en términos de traducción del náhuatl al castellano es aquel que habla por los dioses. El propio tlatoani exige esta obediencia porque todos saben que él es el vocero de los dioses, el que está precisamente hablando por ellos, que a través de él hablan los dioses, y los dioses han creado el modo de vida
el sistema de conductas, las costumbres, como debe actuar toda persona. Y aquel que se salga de estas normas, aquel que no obedezca, pues será acusado de traición, o bien de haber hecho brujería para traer mal a las ciudades. Es una cuestión muy importante porque la obediencia ciega es la norma que rige la vida azteca, que tienen que acatar plenamente lo que dicte su Tlatoani, y cuando no lo hacen, se les puede acusar de este delito tan singular de traer el mal al pueblo por haber realizado algún acto de hechicería, simplemente el haber deseado que pasara algo malo. Esto es suficiente motivo para que alguien pudiera ser acusado de traición. En términos muy generales, así funcionaba el sistema de los mexicas, y podemos también afirmar con cierto grado de certeza que esta misma manera de gobernar a los pueblos era la muy común en los sistemas de nuestros habitantes originarios anteriores a Tenochtitlan. Hoy sabemos, por ejemplo, que en la región maya, las diversas naciones que allí lo habitaban también tenían impuesto este sistema de gobierno, con sus propias modalidades, en los cuales se exigía una conducta, un pensamiento único, y es el monarca el que se encarga de resolver, de darle al pueblo todo lo que necesita. También decíamos en el bloque anterior, en el programa anterior, que esta costumbre, que esta tradición, que esta manera de ver al monarca, al gobernante, transitó de manera pero muy sencilla a la llamada época colonial, después de la conquista. La similitud, de alguna manera, de los sistemas de gobierno monárquicos, si hacemos caso a la división tradicional que de las formas de poder hizo el gran filósofo griego Aristóteles. La forma monárquica, que es finalmente la que es encabezada por un solo hombre, se estableció desde los orígenes de la humanidad gracias a que este hombre supo hacerse notar, supo hacerse respetar, argumentando siempre que tenía la representación, el nombramiento, el apoyo de la divinidad. En nuestra época azteca, los dioses eran representados por el Tlatoani, que es quien habla por ellos. Y en la época llamada colonial, el rey de España también asumió la misma actitud. Es rey por la gracia de Dios. Es rey porque pertenece a la familia real elegida por Dios. Y esta tradición, pues, vino a sumarse, a amoldarse, a acoplarse perfectamente bien con la tradición de nuestros antepasados originarios aztecas y de las demás naciones que habitaban lo que hoy es el territorio mexicano. No hubo ninguna dificultad para el cambio de gobernante, aunque parezca increíble lo que estoy diciendo, que ya platicamos en algunos programas anteriores respecto de la conquista y sus efectos, y de cómo fue posible pacificar en tan poco tiempo y con tan pocos soldados españoles estas dilatadas extensiones, porque el efecto en realidad psicosocial en todas las personas, en todos los gobernados, es simplemente una sustitución de monarca que tiene las mismas características que el Tlatoani. Si el Tlatoani era el vocero de los dioses, elegido por los dioses, el rey de España es también un rey por derecho divino, por la gracia de Dios, de la familia real que Dios designó allá, y por lo tanto tiene este mismo, papel de ser él quien está allí gobernando porque así lo quiere los dioses en la época azteca o Dios en la época colonial. Y el monarca en ese tiempo asume las mismas características, las mismas obligaciones, los mismos deberes que asumió en su momento el Tlatoani. El monarca español también daba tierras a los pueblos.
El monarca español también proveía por el bienestar de sus súbditos, inclusive las 7 partidas, la famosa ley medieval que regía a los españoles que trasladaban a México, bien prescribían que el rey de España tiene como única misión mantener al pueblo en justicia, premiando o castigando, dando o quitando, otorgando, como decíamos, mercedes reales, privilegios, monopolios a los particulares o bien tierras de comunidad a las poblaciones. El rey de España también hace exactamente lo mismo, con formas más modernas, por supuesto, que el tlatoani azteca, pero se encarga del bienestar de su pueblo. Y también, al igual que los tlatoanis, exige obediencia, exige conducta similar de todos. En este caso, la conducta establecida y recomendada por la Iglesia Católica a partir de un principio de pensamiento uniforme, de conducta única, que en caso de ser esta desobedecida, desacatada, se persigue a través de un tribunal especial que es el de la Inquisición, cuya finalidad es precisamente acabar con este tipo de formas de disidencia de pensamiento y de conducta. Los monarcas así españoles se comportan en este esquema análisis psicogenético social de la misma manera que los tlatoanis aztecas, gobernados pues por un rey puesto por Dios, que él asume y se sabe puesto por Dios. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a seguir platicando en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el que estamos continuando esta reflexión, esta interpretación histórica, psicológica, social, de cómo han sido y por qué son así las relaciones tan peculiares que tiene el pueblo mexicano con sus gobernantes, particularmente desde un punto de vista, digámoslo, de la sumisión que el gobernante espera del pueblo y a su vez de la esperanza que tiene el pueblo de que el gobernante remedie todas sus dificultades. Una historia, una tradición que se remonta hacia la época prehispánica, quizá mucho antes de que se fundara Tenochtitlan, porque finalmente todas las naciones originarias se gobernaban bajo este principio de un hombre que hablaba por los dioses y que gobernaba en nombre de ellos, y que perfectamente bien podemos documentar a partir de la fundación de Tenochtitlan, y que sería sustituido después por el rey de España. Por el rey de España que asume características muy similares a las del tlatoani. Se encarga de resolver las dificultades de la gente. Se encarga de premiar a los que se portan bien, de castigar a los que se portan mal. Y finalmente tiene esta característica en común de que también está designado por la gracia de Dios para ocupar el trono. Da permisos, eso sí. A veces, el propio monarca permite que sus leyes no se obedezcan cuando los súbditos piensen que afectan sus derechos. A veces también otorga privilegios, pues desmedidos porque ha concedido fuero la posibilidad de que cada persona tenga su propia ley, su propio tribunal, reconociendo una especie de desigualdad natural entre todos. Pero al mismo tiempo también establece una manera de pensar única, una conducta uniforme, y al igual que los viejos tlatoanis aztecas, cuando en la época colonial alguien piensa diferente, alguien se comporta distinto, alguien no observa las reglas de conducta usuales que son las prescritas por la religión católica, también serán perseguidos al igual que en la época azteca, esta vez por el Tribunal de la Inquisición, que se encargará de reprimir todo tipo de expresión, de conducta, de forma de vivir la vida diferente a lo prescrito por el catolicismo. Esto es algo muy similar y por eso se explica que a los mexicanos, entre otras razones, como ya lo platicamos en otros programas, no se les haya dificultado el adaptarse a la conquista española, porque finalmente el tlatoani y el rey
se comportan, actúan de la misma manera y representan para los súbditos lo mismo. Es aquel que nos va a remediar los problemas. Es aquel que nos va a resolver las dificultades. Es aquel que está allí por los dioses o por la gracia de Dios. Pero bueno, esta situación va a durar, más o menos, para hablar en términos cronológicos, por lo menos como lo podemos documentar a partir de 1325, aunque es probable, como ya lo comentaba yo, que ya mucho tiempo antes las naciones originarias también fueran gobernadas por el mismo sistema de un solo hombre, monárquico divino, para llamarlo de alguna manera, y va a permanecer hasta 1521 con la conquista española y continúa hasta el año de 1759, 1760, cuando en España llega un rey diferente. El rey Carlos III, de quien hemos platicado en varias ocasiones, pero que es importante hablar de él. Con Carlos III se da un cambio radical en la forma en que los gobernantes y los gobernados, en el caso mexicano, se relacionan. El gobernante siempre sentía esa necesidad de darle al pueblo lo que necesita. El gobernante siempre también estará sumiso y atento, esperando que el gobernante remedie sus necesidades. Pero Carlos III le añadió varios ingredientes que son definitivos y muy importantes para poder entender la relación de los mexicanos, incluso hasta la fecha, con nuestros gobernantes. El rey Carlos III decidió cambiar, para empezar, el viejo principio que regía a la casa reinante anterior de los Habsburgo de los Austria en España. Recordarán que en el bloque anterior les mencionaba yo que las 7 partidas, esta ley fundamental de la monarquía española medieval, y que transita a la época moderna con los reyes que nos gobernaron, imponía como la obligación fundamental del monarca una que tiene pues un contenido muy amplio, pero es muy bonito de decir: mantener al pueblo en justicia. Mantener al pueblo en justicia. Y el rey Carlos III, ya de la familia de los Borbones, decidió modificar esta misión, este objetivo del rey, cambiarle el contenido y el contexto, para establecer algo que probablemente les vaya a sonar muy contemporáneo. A partir de estos reyes de la Casa Borbón, que forman parte del llamado movimiento del despotismo ilustrado, que forman parte de esta gran forma corriente de pensar universal que es la Ilustración, que surgió en Francia y que se expandió por toda Europa. A partir de estos reyes, y particularmente con Carlos III, la misión del rey, fíjense amigas y amigos, ya no es mantener al pueblo en justicia, sino darle felicidad al pueblo. Darle felicidad al pueblo. Esta es la misión del gobernante a partir del rey Carlos III por allá de 1760. Hacer feliz al pueblo, pero, como todos seguramente ya saben la continuación de la frase, pero sin el pueblo. El pueblo no participa en la decisión de qué es lo que lo hace feliz. Es el monarca el que decide, porque tiene la capacidad, según ellos, tiene el conocimiento, comprende las razones y necesidades del pueblo. Es el monarca el que decide qué es lo que va a hacer feliz al pueblo. Es la decisión del rey, del déspota ilustrado de aquel tiempo. Solo él sabe las razones, las causas, los motivos por los cuales toma tal o cual decisión. Pero los súbditos deben estar seguros, deben estar absolutamente confiados de que el rey lo hace para hacerlos felices, darle felicidad al pueblo. Pero el rey guarda las razones en su real pecho, como decían los documentos de aquel tiempo. El rey también se atrevió a decir que los súbditos nacieron para callar y obedecer.
porque es el rey el que se preocupa por su felicidad. No tienen nada que opinar, el rey los va a hacer felices. Y esta felicidad pues exige sumisión y obediencia, nacidos para callar y obedecer. A cambio, el rey les va a dar felicidad. Esta es exactamente la ecuación en la que se mueve políticamente el despotismo ilustrado y que de buena manera, como ustedes fácilmente lo comprenden, sobrevivió y pervivió en nuestro México durante muchísimo tiempo. Es el rey el que hace feliz al pueblo. Es el gobernante el que hace feliz al pueblo, y el gobernante simplemente nació para callar y obedecer y confiar en que el rey cumpla con este deber fundamental de hacerlo feliz. Carlos III además tuvo otro tipo de actitudes muy singulares que también, si las observamos en su desarrollo y desenvolvimiento, perduran hasta nuestros días. Por ejemplo, es un hombre muy singular que decidió que también el pueblo podía tener una esperanza adicional de hacerse rico, y es el que crea, instituye y establece en México la Lotería Nacional. Una institución que tiene tantos siglos, fue traída a nuestro país precisamente por el rey Carlos III allá en la segunda mitad del siglo XVIII, y desde entonces está presente la lotería, el rifar, dar premios en dinero. Esta es una actitud muy borbónica, muy del despotismo ilustrado, pero además también, y esto es bien interesante, el rey Carlos III dispuso que la cultura, las ciencias, las artes fueran financiadas por la corona, por el Estado. Instituyó, por ejemplo, la Academia de Bellas Artes, para que allí estudiaran los pintores, escultores, grabadores, arquitectos. También, por supuesto, va a establecer el Jardín Botánico, el Colegio de Minería, es decir, todas las ciencias, las artes, la cultura en general debe ser financiada por el Estado. Esto surge con los reyes borbones, con los déspotas ilustrados, y como todos sabemos, este concepto de que a los hombres cultos hay que mantenerlos y que el Estado les da sus becas, surgió desde aquel tiempo, desde el tiempo de Carlos III. Como también surgió en su momento, con él, la idea de las empresas públicas, las que son exclusivamente responsabilidad y propiedad del Estado. Es Carlos III quien las crea. Que haya actividades económicas que solamente son de la corona, del Estado, y que solamente las administra y las explota el gobierno a través de empresas públicas que ha creado. Pero antes de irnos al corte, déjenme comentarles que este es un tema, como ya lo platicaba yo la semana anterior, que no ha sido explorado o muy poco revisado por los historiadores, que es un asunto además también que no ha merecido todavía investigaciones más profundas. Quizás solamente nos hemos quedado en la pura reflexión, quizás solamente nos ha interesado nada más el presente sin tratar de indagar de dónde viene esta manera de relacionarnos con nuestros gobernantes. Hace mucho tiempo, ya allá en los años 80, se publicó este libro, Los mexicanos frente al poder, de Francisco González y Antonio de Lumeau, un libro que intentó explorar este asunto tan trascendental y capital que es ¿por qué los mexicanos lo esperamos todo del gobierno? Sin embargo, no ha habido mayores ediciones. Este libro ya tiene bastantes añitos, fue publicado por allá en 1973, 50 años ya casi cumple, y sin embargo no ha habido más avances para poder entender desde un punto de vista psicosocial, genético, digámoslo así, las relaciones de los mexicanos con nuestros gobernantes, por lo cual pues hace mucha falta reflexionar, porque estamos viendo, espero que lo compartan conmigo, que esta actitud tiene mucho sustento y profundidad histórica. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos avanzando en esta revisión de entender
¿Por qué son como son las relaciones de los mexicanos con nuestros gobernantes a través de la historia? Sobre todo reducidas a dos expresiones que son concomitantes y concordantes entre sí. La primera, ¿por qué los mexicanos esperan todo del gobierno? Que remedie y que resuelva las dificultades. Y en contraparte, ¿por qué los gobernantes esperan del pueblo obediencia y sumisión? Que se acate lo que ellos disponen a cambio de lo que nos dan. Este es un problema histórico muy serio, que insisto ha sido poco reflexionado, pero que sin embargo es real, y estamos avanzando simplemente en el tiempo, revisando, ya lo hicimos con los aztecas, con los mexicas, ya lo hicimos con la primera parte de la época virreinal o colonial, cuando nos gobernaron los reyes de la Casa de Austria, que tenían como misión mantener al pueblo en justicia, y estamos ahora ya terminando el bloque correspondiente a lo que sucedió durante el gobierno de la Casa Borbón a partir del rey Carlos III, cuando cambia el paradigma y aparecen conceptos ya muy modernos que permanecen hasta nuestros días, como por ejemplo el decir que la misión del gobierno, que la obligación del rey es darle felicidad al pueblo. Un pueblo que nació para callar y obedecer, pero un pueblo al que el rey le da todo, inclusive hasta satisfactores materiales como la posibilidad de hacerse rico mediante la lotería, o bien el de obtener becas en los institutos del Estado, los hombres y las mujeres que tienen aspiraciones culturales o artísticas o científicas para ser sostenidos o mantenidos por el propio Estado. Como ven, lo que hoy en día vivimos ya se pensó desde la segunda mitad del siglo XVIII. Ese es el concepto del despotismo ilustrado. Darle felicidad al pueblo, pero sin el pueblo, por supuesto. Y el propio rey, decíamos al final del bloque anterior, también, Carlos III, también configuró la manera económica de sus reinos, estableciendo o creando lo que hoy conocemos como empresas públicas, las que pertenecen al Estado, las que administra el gobierno. Claro, en su tiempo, por supuesto, no había petróleo y no había electricidad, pero sí había otro tipo de bienes que eran de importancia generalizada y que el gobierno de Carlos III decidió expropiar a favor de la corona, que es el sinónimo de la nación, y que la corona se encargara de administrar actividades prioritarias, actividades estratégicas, como lo eran la pólvora, como lo era, por supuesto, el azogue, este mineral indispensable para poder extraer plata de las minas, como lo era también el papel sellado. Fíjense, como lo era también el tabaco. El tabaco era un monopolio del Estado y otro más. En ese tiempo donde no hay otra manera de divertirse más que jugando a la baraja, el monopolio de los naipes. Solamente la corona puede fabricar y vender naipes, barajas para jugar. Esta es una idea, por supuesto, de Carlos III, que además, como una especie de compensación, fíjense esto otro que es muy interesante, a los empleados y trabajadores de estos estancos públicos, del azogue, del tabaco, de los naipes, de la pólvora, les concedió el derecho de que las plazas fueran hereditarias. Si el señor trabaja en el estanco del tabaco, su hijo puede aspirar a trabajar allí también y el nieto también. Desde ese tiempo comienza este tipo de aprovecharse de la industria pública, de la empresa pública, en beneficio de los trabajadores, porque se trata de una concesión otorgada por el rey. El rey decidió premiar a esos trabajadores de las empresas de la corona, otorgándoles el carácter de plazas hereditarias. Claro, todo esto va a terminar, o se va a intentar terminar, con la independencia. Y demos un brinco, porque a partir de ese momento aparece en el horizonte cultural y político mexicano la idea de que la única manera de acabar con el poder personal de un monarca, llámesele rey o llámesele tlatoani,
que la única manera de poder terminar también con la creencia de que este monarca o este Tlatoani está designado por Dios o por los dioses y está allí para gobernar en nombre de la divinidad. Y la única manera además también en que los súbditos, ahora convertidos en ciudadanos, sepan claramente a qué atenerse, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, pero también cuáles son las obligaciones y las facultades de los estados, de los gobiernos, es a través de una constitución. Y este es el gran problema mexicano a partir de ese momento. La dificultad enorme de poder sustituir al rey por la ley, como lo decía yo en el primer bloque. Al rey por la ley. ¿Quién tiene ahora todo el poder? En la teoría, la Constitución. Allí está representada la soberanía nacional. Allí están establecidos los derechos y deberes de los gobernados y los derechos y deberes del Estado, del gobierno. Pero tratar de poner en práctica las ideas constitucionales, tratar de suplir al rey por la ley, le ha costado a México 200 años pero muy complejos y difíciles. Miren, la primera idea, si ustedes quieren, que permite precisamente contrastar el papel del rey y el papel de la ley, es la que comentábamos acerca de los reyes Borbones. Decíamos que el rey Carlos III tenía como creencia fundamental la mística de que el papel del monarca era darle felicidad al pueblo. Pero no se dice qué es la felicidad, no se definía. Esto quedaba al arbitrio del monarca, que como él mismo lo decía, guardaba sus razones, las razones de Estado, en su real pecho y no tenía por qué comunicarlas, sino que los súbditos deberían confiar en que el rey trabajaba por su felicidad. Bueno, el contraste, en el caso mexicano, es precisamente José María Morelos y sus amigos en el Congreso de Apatzingán, cuando en su Constitución establecieron claramente, para contrarrestar esta idea del monarca absoluto que le da felicidad al pueblo, la felicidad la definieron a la claridad en la Constitución de Apatzingán. Miren lo que dice, que es interesantísimo. La felicidad de todos y cada uno de los habitantes de la nación consiste en el goce irrestricto de los derechos de vida, de libertad, de propiedad y de seguridad. Dice la propia Constitución que el íntegro goce de estos derechos constituye la única obligación del gobierno. Asegurar que estos derechos de vida, de libertad, de seguridad y de propiedad, que constituyen la felicidad, sea efectivo y el pueblo los pueda gozar. Ese es el deber del gobierno según Morelos y sus amigos. Es decir, es el contraste. El rey da felicidad, pero sin decir cuál es ni por qué decide que esa sea la manera de ser felices, y en las leyes, en la Constitución, la felicidad se describe como una situación en que todos y cada uno de nosotros podemos gozar de los derechos básicos de libertad, de vida, de seguridad y de propiedad. Este es, digámoslo así, el gran contraste. Bueno, imponer esto en México ha costado terribles experiencias y 2 siglos. Difícil, complejo. Miren, para empezar, simplemente hay que decir que durante buena parte del siglo XIX, desde 1821 que nos convertimos en una nación libre, independiente y soberana, y hasta que llegó don Porfirio, este país fue el campo fértil para que se desataran las ambiciones, las mezquindades y, pues como todos sabemos, hubo cambio y recambio constante de encargados del gobierno, de presidentes de la República y de 2 emperadores. ¿Por qué?
Pues porque a los mexicanos nos costó muchísimo trabajo y creo que hasta la fecha todavía no se consigue de todo comprender la diferencia entre el rey y la ley. Esto ha sido un problema gravísimo. Nuestros hombres que nos dieron patria y libertad tenían claramente la idea de crear regímenes constitucionales un poco a la manera como ya se estaban dando en España, en Francia y por supuesto en los Estados Unidos. Sustituir al rey por la ley. Y aquí nos ha costado muchísimo trabajo. En parte porque nadie asimiló este cambio, porque el pueblo al parecer siguió esperando todo del gobernante y porque los políticos se la pasaban disputándose entre sí, peleándose entre sí para ocupar la primera magistratura de la nación, incluyendo aún a quien intentó estabilizar, modernizar y establecer un régimen constitucional que fue Benito Juárez, quien decidió perpetuarse 14 años en el poder, hasta que se murió, a pesar de que él intentó establecer el sistema republicano. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, dedicado a esta interpretación histórico, psicológica, sociológica, genética de por qué somos como somos en realidad en relación con nuestros gobiernos y por qué los gobiernos son como son con nosotros, que tiene esta doble cara. Decíamos hace un momento, y a partir de ahí quiero comenzar este último bloque, en esta diferencia esencial, en este gran contraste. ¿Cuál es finalmente, el paradigma de los dos conceptos que estamos manejando? El rey, por una parte, así lo decían los déspotas ilustrados a partir de Carlos III, el rey tiene como misión darle felicidad al pueblo, y en cambio, los regímenes constitucionales, los que cambian al rey por la ley, tienen como misión que esa felicidad consista en determinados derechos perfectamente establecidos y conocidos por todos, cuya irrestricto cumplimiento depende del gobierno. Y este balance tan delicado, esta diferencia tan compleja, ha sido muy difícil de establecer en el caso mexicano. Por una parte, insisto, en que el pueblo nunca logró asimilar, o no hemos logrado asimilar nosotros mismos, que el gobierno tiene facultades expresas en la Constitución. ¿Qué es lo que puede hacer o no hacer? Y en cambio quizás seguimos pensando que es el gobierno el que tiene la obligación de resolvernos todo. Quizá es parte del problema. La otra parte es que el gobierno todavía piensa, y así sucedió durante buena parte de estos últimos 200 años de vida independiente, piensa el gobierno, piensa el gobernante, que tiene todo el derecho de exigir sumisión, obediencia, a cambio de darnos satisfactores, remediarnos problemas, resolver situaciones. Y esto no hemos logrado, pues, superarlo y establecer un régimen de leyes que sustituya a los reyes. Parece ser todavía que quisiéramos o estemos esperando a este señor, a este hombre providencial, como lo establecían los antiguos tlatoanis, que es un hombre puesto allí por Dios y que su palabra es la que sobra y basta para resolver los problemas. Quizás seguimos esperando esta figura sobrenatural divina, quizá, y no supimos nunca, lamentablemente, que entendamos que la ley es superior al rey, porque la ley finalmente es la expresión de todos, y el rey era la expresión de uno solo. Pero bueno, esto sucedió a partir de la independencia, y decía yo en el bloque anterior que durante mucho tiempo pues no se logró ni siquiera entender el concepto de un Estado de derecho constitucional, porque las ambiciones personales, las mezquindades, las ruindades de cada quien, hizo que durante 1821 y hasta que llegó don Porfirio, México cambiara de gobiernos cada ratito. Presidente tras presidente tras presidente y hasta 2 emperadores, e inclusive el único que intentó ponerlo en serio
y poner un valladar de leyes al poder, fue el propio presidente Benito Juárez quien cayó a sí mismo en la tentación de quedarse, de eternizarse en la silla presidencial hasta que se murió. Ni él pudo sustraerse a esa tentación de convertirse en un presidente vitalicio, como decía Simón Bolívar, que ya hablábamos de él el otro día, quien él pensaba, o profetizó inclusive, que México, particularmente México, estaba llamado a ser gobernado por un hombre que tuviese una actitud paternal, bienhechora, justiciera, sí, por supuesto, en favor del pueblo, y que si lo hacía continuo, podría convertirse en un presidente vitalicio. Bueno, quizás estuvo pensando Benito Juárez en las ideas de Bolívar, que las conocía. Quizá intuyó que Bolívar tenía razón, que había lanzado una profecía tremenda para la nación mexicana de ser gobernado por este hombre providencial vitalicio que haga el bien a todos. Pero aún el propio Juárez, en sus 14 años de permanencia en el poder, 10 de ellos los pasó en guerra. La Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Imperio, y el resto tuvo que sofocar y enfrentar levantamientos casi todos los meses de su gobierno. Inclusive, Porfirio Díaz se levantó varias veces en contra de Benito Juárez. Decía yo que sería hasta la época en que finalmente llega al poder Porfirio Díaz cuando se resuelve esta dicotomía y el pueblo mexicano volvió a encontrar un hombre, otro dictador paternal que se quedaría 3 décadas en el poder y que será quien se encargue de remediar sus problemas. A su manera, claro, finalmente tendrán que echarlo, pero la permanencia tan larga de Porfirio Díaz en el poder, después de 60 años de desorden en México, es simplemente, desde este punto de vista histórico, psicológico y sociológico, es simplemente un retorno al pasado, a continuar lo que se había roto en 1821, con un gobernante, Porfirio Díaz, que hereda en su forma cotidiana de actuar exactamente las mismas virtudes y los mismos defectos que tenían los reyes anteriores, especialmente los reyes del despotismo ilustrado. Porfirio Díaz también se encarga de velar por todos. Es más, la gente lo sabe, y en las propias casas habitación, en las salas de las casas, está el retrato del presidente de la República y las personas, los ciudadanos, las familias, lo llaman cariñosamente Don Porfirio. Y Don Porfirio está presente, bueno, resuelve, como sabemos en los archivos, hasta disputas familiares. Él sabe todo lo que pasa en el país, él está atento y vigilante. Dicen que no se mueve una hoja de un árbol si no se entera Don Porfirio. Claro, también exige sumisión, exige obediencia, exige que se acaten sus órdenes, y si no, la solución, todos la hemos escuchado, mátalos en caliente, y se acabaron los problemas, Estableció la paz, el orden y el progreso durante 3 décadas. Claro, al final de cuentas, no fue suficiente, porque hubo sectores desprotegidos como el campesino y el obrero, que a la larga propiciarán su caída. Pero fue una especie de sueño de retorno al pasado para continuar lo que se había suspendido al parecer en 1821. Si México llevaba siglos a partir de esa época de la consumación de independencia hacia el pasado, gobernados por señores providenciales, parecía que apenas con el porfiriato retornaba este hombre que estaba allí, en teoría por el mandato popular expresado en las urnas, y que permaneció 3 décadas en el poder remediando los problemas de los mexicanos, hasta que fue derribado. Y viene otra época de anarquía, nuevamente, porque ni el presidente Madero, ni el presidente Carranza logran culminar sus periodos presidenciales. No será, y me voy a brincar, sino hasta la época en que llega al poder nuevamente Lázaro Cárdenas, que es un nombre también providencial en el sentido de este
afecto del pueblo que espera todo de él, pero es un hombre además sumamente inteligente, y es quien crea, quien concibe el sistema político mexicano que Daniel Cosío Villegas definía con una frase mágica. Es un porfirismo, pero sin don Porfirio. Es una monarquía sexenal hereditaria. Es una manera de entender la vida política mexicana, cambiando de tlatoani de rey cada 6 años, que gobierna además con facultades como si fuera Carlos III, y que conducirán al país desde 1934, que llega Lázaro Cárdenas, de alguna manera hasta que llegue el presidente Ernesto Zedillo. Maneras de gobernar muy singulares, en las cuales nuevamente este es el país de un solo hombre. La dictadura perfecta que decía Mario Vargas Llosa. Un país excepcional en el que el presidente de la República, en este caso Luis Echeverría, llegó a decir: yo soy todo en este país. Y así sucedía en efecto. El presidente resolvía todo, veía todo, cuidaba todo, y el pueblo mexicano se le exigía obediencia, y si no se le aplicaba la ley, con aquel famoso delito tan extraño que era el de la disolución social. A quien pensaba diferente, ya no había inquisición, pero sí había procuradurías que aplicaban la ley para castigar a quienes cometían este delito extraño de la disolución social. Tendrá que pasar el tiempo cuando llegue el neoliberalismo, y quizá por eso es tan detestado, porque el neoliberalismo intentó establecer de nueva cuenta regímenes constitucionales, y el neoliberalismo pues le va a dar al traste al antiguo concepto presidencialista real, magnánimo, divino que tenían los presidentes de la República. Miren, la mejor manera de resumir lo que es el neoliberalismo en esta materia, en el que se trata de que la Constitución, la ley está por encima del presidente o del gobernante, es las palabras del presidente Vicente Fox un día que se le salió. Alguien le preguntaba alguna cosa, le pedía alguna cosa, y Fox dijo: ¿y yo por qué? Es el primer presidente que se niega a ejercer ese papel de tutelar y de cuidar lo que le pide el pueblo. Y Fox lo negó. ¿Yo por qué? Dijo. Bueno, este es el problema de fondo que hoy en día estamos todavía viviendo, de poder sustituir al rey por la ley. En eso estamos. Esa es la historia de México, y al parecer es una historia cíclica que da vueltas. Y miren, para terminar simplemente, como siempre, con una recomendación bibliográfica sobre este último tramo de los 200 años, cuando en México ya hay presidentes de la República y que no han podido, o no han querido, o si lo han hecho, han fracasado, asumir el papel constitucional que les corresponde, y al contrario, quieren investirse de poderes casi reales, casi de un tlatoani. Hay un libro importante, breve además, pero muy importante, de José Antonio Crespo, que se llama El fracaso histórico del presidencialismo mexicano. Ese sí es de reciente factura, tiene apenas unos cuantos años en que fue editado, en el año de 2006, y lo encuentran ustedes en muchas librerías, El fracaso histórico del presidencialismo mexicano, de este gran politólogo que es José Antonio Crespo, en donde explica de manera sencilla y esquemática el fracaso de los presidentes ante un régimen constitucional, y quizás esta forma, pues, si ustedes quieren, muy natural del presidente de asumirse en una figura providencial para resolver los problemas del pueblo. Problema en el que estamos metidos al día de hoy. Así que, amigas y amigos, yo les agradezco infinitamente su atención, y primero Dios, aquí nos escuchamos, si a ustedes les parece bien, la próxima semana ya con otro tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.